161. Apoplejía, isquemia cerebral transitoria y disección de la arteria cervical. Fisiopatología. La apoplejía en general puede definirse como cualquier enfermedad o proceso que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. La lesión está relacionada con la falta de oxígeno y los sustratos de glucosa necesarios para la producción de fosfato de alta energía y la presencia de mediadores secundarios de lesión celular. Los factores subsecuentes, como el edema y el efecto de tumoración, pueden exacerbar la lesión inicial. Irrigación. Para comprender el diagnóstico y tratamiento de la apoplejía, se debe comenzar con conocer la irrigación y la neuroanatomía del cerebro. La vascularización arterial del cerebro se ilustra en las figuras 161.1 y 161.2. La irrigación se divide en circulación anterior y posterior. Los hallazgos clínicos en la apoplejía están determinados por la localización de la lesión, pero el grado de circulación colateral puede hacer que los síntomas clínicos específicos varíen, así como su intensidad. Tipo de apoplejía. La apoplejía se clasifica de acuerdo con dos mecanismos principales: isquemia y hemorragia. Las apoplejías isquémicas, que son el 87% de todas las apoplejías, se dividen según la causa en trombótica, embólica o por hipoperfusión. Las hemorrágicas se subdividen en intracerebrales, que son el 10% de todas las apoplejías, y hemorragia subaracnoidea no traumática, equivalente al 3% de todas las apoplejías. Cuadro 161.2. La vía final común para todos estos mecanismos es la alteración de la perfusión neuronal normal. Las neuronas son en extremo sensibles a cambios en el flujo sanguíneo cerebral y mueren pocos minutos después de que cesa la perfusión. Este hecho se pone de manifiesto en la importancia que se da en la actualidad a las estrategias de perfusión rápida. Consideraciones prehospitalarias. La detección oportuna de la apoplejía debe comenzar con el público general. No es suficiente que los legos conozcan los signos de alerta y los factores de riesgo. Sin embargo, se ha visto cierta mejoría en los últimos años. Esta persistente falta de conocimiento ha propiciado muchas iniciativas para educar al público en el reconocimiento de la apoplejía, con grados variables de éxito. Es probable que para que esta educación se traduzca en la presentación más oportuna de un paciente con apoplejía al servicio de urgencias, se tenga que recurrir a múltiples modalidades y educación continua. Se ha hecho mucho trabajo en el ambiente prehospitalario para mejorar la detección neurológica rápida de la apoplejía. Dos elementos principales de amplio uso son la escala prehospitalaria de apoplejía de Cincinnati y la prueba de detección prehospitalaria de apoplejía de Los Ángeles, cuadro 161.3. El tiempo es un factor crucial en el cuidado de pacientes con apoplejía. El personal de urgencias debe estar seguro del tiempo de inicio de los síntomas en el paciente y poner particular atención al relato de los acompañantes para clarificar detalles, porque los individuos con apoplejía no siempre están en condiciones de dar una historia precisa. Los familiares o testigos del evento deberán venir al servicio de urgencias lo antes posible para ofrecer la información al médico tratante. El tiempo en la escena debe ser reducido. El personal del servicio médico de urgencias debe estabilizar con rapidez al paciente y transportarlo a una unidad capaz de manejar en forma adecuada el evento agudo, así como asegurarse de notificar a la institución receptora la condición del paciente y el tiempo estimado de llegada. En algunos casos, es necesario pasar de largo a unidades más cercanas, pero con menor capacidad para incrementar las posibilidades de que el paciente reciba la mejor atención posible. Manifestaciones clínicas. El diagnóstico de apoplejía en el servicio de urgencias se basa en una anamnesis específica y exacta, así como en la exploración física. Su presentación clínica puede variar desde ser muy evidente, flacidez facial, brazo a la deriva, alteraciones del habla, hasta muy sutil, debilidad, mareo, cambios sensoriales. Las mujeres señalan síntomas no tradicionales con una frecuencia 62% mayor que los varones y tienen 33% menos probabilidad de indicar síntomas tradicionales. Cuadro 161.4. Antecedentes y síntomas asociados. El tiempo de inicio de los síntomas y la presencia de síntomas asociados, así como los antecedentes, pueden apuntar hacia un mecanismo particular de apoplejía.
Por ejemplo, el inicio súbito de síntomas sugiere un evento embólico o hemorrágico, mientras que una tartamudez creciente o menguante indica un evento trombótico o por hipoperfusión. Un antecedente de maniobra de Valsalva inmediatamente antes de una cefalea en trueno o el inicio súbito de los síntomas sugiere una rotura de aneurisma cerebral, mientras que un antecedente reciente de traumatismo o manipulación en la nuca sugieren disección de la arteria cervical. Los factores de riesgo para los trombos incluyen hipertensión, diabetes mellitus y arterioesclerosis coronaria. Por el contrario, la fibrilación auricular, sustitución valvular o un infarto reciente del miocardio sugieren embolia. Los déficits neurológicos transitorios que ocurren en la misma distribución vascular indican una enfermedad vascular subyacente congruente con un accidente trombótico, mientras que los déficits transitorios que afectan diferentes distribuciones vasculares sugieren embolia. A pesar de que los antecedentes pueden ayudar a determinar el tipo de apoplejía, los intentos exhaustivos o muy prolongados para determinar detalles no esenciales de la anamnesis no deben retrasar el tratamiento. Es esencial determinar con exactitud el tiempo de inicio de los síntomas del paciente. A menudo el tiempo de inicio se informa mal y se confunde con el momento en el que el paciente fue descubierto con los síntomas o el momento en que despertó, si los síntomas se observaron en dicho momento. Para los fines de la trombólisis, si un paciente se despierta con los síntomas de apoplejía, se considera que el tiempo de inicio fue el último momento en el que la condición del paciente estaba en su estado basal. Se debe hacer un esfuerzo concertado para excluir tanto como sea posible todo aquello que se asemeje a la apoplejía. Cuadro 161, 5, porque dar tratamiento para apoplejía aguda de forma errónea puede tener repercusiones negativas. En un estudio se observó que lo que más simula la apoplejía son, en orden de frecuencia, convulsiones, estados de confusión, síncope, ingestión de sustancias tóxicas, neoplasias y hematoma subdural. Después de que se han excluido estos, si la apoplejía es aún el diagnóstico más probable y los síntomas de inicio están dentro de los tiempos límite recomendados para el tratamiento trombolítico, se obtiene la información pertinente con respecto a los criterios de inclusión y exclusión para tratamiento trombolítico, véanse en los cuadros 161, 10 y 161, 11, los criterios de administración del activador recombinante del plasminógeno hístico en apoplejía aguda. Exploración física. A pesar de que la mayoría de los pacientes con apoplejía está en una condición estable al momento de su llegada, la valoración de la vía respiratoria, respiración y circulación son prioritarias. Si el paciente está febril, se debe investigar una posible infección, porque las infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, pueden simular una apoplejía o ser la complicación de esta, por ejemplo, neumonía por aspiración. Buscar meningismo, signos de embolia, lesiones de Haneway y nódulos de Osler, diátesis hemorrágicas, equimosis o petequias. El examen de fondo de ojo permite identificar signos de papiledema, que indican tumoración, trombosis venosa cerebral o crisis hipertensiva, o hemorragia prerretiniana, congruente con hemorragia subaracnoidea. Lo habitual es buscar signos sugerentes de una posible enfermedad cardíaca o vascular, como crepitaciones, un galo PS3, soplo carotídeo, pero pueden ser de utilidad limitada. Además de confirmar el diagnóstico de apoplejía, la exploración física debe centrarse en la exclusión de trastornos que la simulen, por ejemplo, lesión traumática cerebral, infecciones, convulsiones, trastornos metabólicos y toxidromos. Exploración neurológica. Se debe centrar la exploración neurológica en el nivel de conciencia y las funciones visuales, motoras, sensitivas, de coordinación y lenguaje con el objetivo de confirmar el diagnóstico de apoplejía y poder localizar la lesión. La escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud es el recurso estándar para confirmar el grado de gravedad durante una urgencia. La valoración neurológica de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud, calificación de 0 a 42, tiene 11 apartados, 15 elementos, es rápida, 5 a 10 minutos, da resultados reproducibles, tiene una alta tasa de confiabilidad entre los evaluadores y da una calificación que guarda relación con el volumen del infarto, cuadro 161, 6.
Existe un archivo de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud en Adobe Acrobat, PDF, así como instrucciones detalladas para su uso, listos para descargarse del sitio web de acceso a urgencias y del sitio web del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplejía. Además, hay calculadoras de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud de Internet y para equipos portátiles. Se ha demostrado que la escala modificada escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud, que omite los apartados redundantes y menos confiables, da resultados clínicos similares a los de la escala PAF de ictus de los Institutos Nacionales de Salud completa y es más fácil de usar. Las calificaciones van de 0 a 31. Es conveniente que el médico de urgencias y el personal de enfermería esté familiarizado con el uso correcto de las escalas escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud completa o modificada, porque los criterios de inclusión para los protocolos de tratamiento trombolítico por apoplejía aceptados de manera generalizada incorporan su uso. La escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud también es un excelente modelo práctico para una valoración completa y rápida del paciente con apoplejía. Una advertencia importante es que la escala PAF de ictus de los Institutos Nacionales de Salud se centra más en la detección de apoplejías de circulación anterior en contraposición con los de circulación posterior. Esto es porque los síntomas comunes de accidentes cerebrovasculares posteriores, alteraciones de pares craneales y ataxia, reciben menos puntos, y la ataxia a menudo se califica como ausente por los examinadores en caso de que haya debilidad. Por ejemplo, en un estudio se observó que la calificación de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud asociada a un resultado clínico favorable era menor o igual que 5 para apoplejías de circulación posterior y menor o igual que 8 para apoplejías de circulación anterior. Por supuesto, existen otras partes de la exploración neurológica que no están incluidas en la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud y que pueden realizarse en el paciente con apoplejía. Sin embargo, las exploraciones que no sean determinantes y que no tengan pertinencia inmediata para el cuidado del paciente no deben retrasar los tratamientos importantes. Véase el capítulo 158, 1, Exploración neurológica en el servicio de urgencias, para mayor información sobre este tema. Características cardinales de los síndromes de apoplejía. Los hallazgos de la exploración física que siguen los patrones clásicos pueden ayudar a localizar la lesión. Con el advenimiento de las modalidades de imagen que pueden detectar la apoplejía de manera más exacta durante la fase temprana de la evolución clínica, tal vez no sea crucial que el médico de urgencias identifique correctamente síndromes particulares. Sin embargo, las diferentes presentaciones de la apoplejía tienen significación pronóstica y terapéutica y sería conveniente documentarlas. Isquemia cerebral transitoria. En 2009, la Asociación Americana del Corazón avaló una nueva definición de isquemia cerebral transitoria. Un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia focal de encéfalo, médula espinal o retiniana sin infarto agudo. Esta definición basada en el tejido reconoce que, si bien los síntomas de isquemia cerebral transitoria típicamente duran menos de 1 o 2 horas, la duración de los síntomas no discrimina de manera confiable entre isquemia cerebral transitoria e infarto. Una isquemia cerebral transitoria debe verse como análoga de la angina inestable, es decir, un presagio ominoso de un posible episodio vascular futuro. De hecho, numerosos estudios muestran que el riesgo general a 90 días después de isquemia cerebral transitoria es mayor o igual que 9,5%, y algunos datos sugieren que 50% de estos episodios subsecuentes ocurre dentro de los 2 días siguientes a la presentación en el servicio de urgencias. El incremento del riesgo de apoplejía se asocia a una edad mayor de 60 años, hipertensión, diabetes mellitus, síntomas que duran más de 10 minutos, debilidad y alteraciones del habla. Síndromes isquémicos. Infarto de la arteria cerebral anterior. La oclusión de la arteria cerebral anterior es poco frecuente, pero cuando hay oclusión unilateral, puede causar síntomas sensitivos y motores en la extremidad inferior contralateral, sin afectación de manos o cara. Además, en general una lesión del lado izquierdo se asocia a mutismo asinético y afasia transcortical motora, retención de la habilidad para repetir, mientras que el infarto del lado derecho puede resultar en confusión y falta de orientación motora.
La oclusión bilateral puede causar una combinación de los síntomas antes descritos, pero en particular se ha asociado a mutismo, incontinencia y malos resultados en series pequeñas. Infarto de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es el vaso que más a menudo se ve involucrado en la apoplejía, y la presentación varía mucho de acuerdo con la localización exacta de la lesión y el hemisferio cerebral que es dominante. En pacientes diestros, y hasta en 80% de los pacientes zurdos, el hemisferio izquierdo es dominante. En general, un accidente de la arteria cerebral media se presenta con hemiparesía, parálisis facial y pérdida sensitiva contralateral al del lado cortical afectado. Estos déficits afectan de forma variable la cara y la extremidad superior más que la extremidad inferior. Si el hemisferio dominante está involucrado, a menudo se presenta afasia, receptiva, expresiva, o ambas. Si el hemisferio no dominante está involucrado, puede ocurrir falta de atención y de orientación, extinción de la estimulación simultánea doble, disartría sin afasia y apraxia de construcción, dificultad para dibujar figuras bidimensionales o tridimensionales complejas. También se puede observar hemianopsia homónima y preferencia de la mirada hacia el lado del infarto, sin importar el lado del infarto. Infarto de la arteria cerebral posterior. Los pacientes con infarto de la arteria cerebral posterior se presentan con defectos del campo visual, hemianopsia contralateral homónima y ceguera cortical unilateral. Sin embargo, el síntoma más frecuente al momento de la presentación es la cefalea unilateral. También se han notificado defectos de la sensibilidad al roce y al pinchazo, pérdida de la capacidad para leer, alexia, sinagrafía, incapacidad para nombrar los colores, pérdida de la memoria reciente, parálisis unilateral del trespar craneal y hemivalismo. En general, la función motora tiene una afectación mínima, lo que impide que algunos pacientes se den cuenta que han tenido una apoplejía. Infarto vertebrovascular. En general, los individuos con infarto vertebrovascular se presentan con múltiples signos y síntomas simultáneos. Los más frecuentes son vértigo, habitualmente con otros signos cerebelares o del tronco del encéfalo, cefalea, náusea, alteraciones visuales y parálisis oculomotora, ataxia, alteraciones sensoriales, debilidad de extremidades y disfunción orofaríngea. Los episodios aislados de mareo o vértigo, la alteración transitoria del estado de conciencia y las crisis atónicas no pueden ser atribuibles a enfermedad vertebrovascular oclusiva. Para mayor información sobre vértigo, véase el capítulo 164, Vértigo y mareo. La característica distintiva del infarto de circulación posterior son los déficits neurológicos cruzados, es decir, defectos ipsolaterales de pares craneales con debilidad motora contralateral. Oclusión de la arteria basilar. La oclusión de la arteria basilar causa cuadriplegia grave, coma y síndrome de enclaustramiento. Este síndrome ocurre con lesiones del techo pontino y está caracterizado por una parálisis muscular completa excepto por la elevación de la mirada. La oclusión de la arteria basilar conlleva un alto riesgo de muerte y un desenlace clínico sombrío. Infarto cerebelar. Los individuos con infarto cerebelar a menudo se presentan con vértigo, inestabilidad de la marcha, ataxia de extremidades, cefalea, disartría, náusea, vómito y alteraciones en los pares craneales. El estado mental puede variar de alerta a comatoso. En la tomografía de fosa posterior un artefacto producido por el hueso puede alterar la imagen, por tanto, para establecer el diagnóstico se debe hacer una resonancia de urgencia o una angiografía por resonancia magnética. La dificultad de predecir la presentación clínica y el curso del infarto cerebelar puede ser frustrante, pero el médico debe permanecer vigilante hacia la posibilidad de un deterioro rápido, secundario al incremento de la presión del tronco del encéfalo por el edema cerebelar. Por tanto, se deben hacer exámenes seriados muy cercanos y las interconsultas con neurólogos y neurocirujanos que sean necesarias. El factor más importante que influye en el desenlace clínico es la presencia de hidrocefalia obstructiva. El tratamiento del incremento de la presión intracraneal y la cirugía descompresiva de urgencia pueden salvar la vida de estos enfermos, pero es motivo de controversia determinar cuál es el mejor método. Infarto lacunar.
Los infartos lacunares son déficit puramente motores o sensoriales causados por el infarto de las arterias penetrantes pequeñas y suelen asociarse a hipertensión crónica y edad avanzada. La presentación varía con la localización y el tamaño de la lesión y muchas son subclínicas. En general, el pronóstico es más favorable que en otros síndromes isquémicos. Disección de la arteria cervical. La disección de la arteria cervical, a pesar de ser en general poco frecuente, es una causa importante de apoplejía, 10 a 25% de los casos, en pacientes jóvenes y de mediana edad. Estas disecciones pueden ocurrir tanto en el sistema anterior como el posterior. El pico de incidencia se ubica en el quinto decenio de la vida. Los riesgos asociados a la disección incluyen antecedente de traumatismo de cuello, tanto mayor como menor, por ejemplo, tratamiento con manipulación del cuello, antecedente familiar de enfermedad arterial u otros factores genéticos, infección respiratoria reciente, aunque la disección de la arteria cervical no se asocia de manera significativa a tos, estornudos o vómito, enfermedades del tejido conjuntivo y antecedente de jaqueca, migraña. La enfermedad arterioesclerótica es muy poco común en aquellos con esta enfermedad, y los informes publicados son contradictorios con respecto a una posible relación con los riesgos tradicionales de enfermedad vascular, tales como tabaquismo e hipertensión. Es importante observar que ambos tipos de disección de la arteria cervical pueden causar signos y síntomas tanto transitorios como persistentes. El primer síntoma típico de la disección de la carótida interna es la cefalea unilateral, 50 a 67%, dolor facial, 10%, o dolor de cuello, 25%, que puede preceder a otros síntomas por horas o días, media de 4 días. De hecho, el dolor es el único síntoma de la disección de la arteria cervical en el 8% de los casos. La cefalea muy a menudo se presenta en la región frontotemporal y debido a su calidad e intensidad variable puede simular una hemorragia subaracnoidea, arteritis temporal o migraña preexistente. Tradicionalmente se ha ligado la disección de la arteria carótida interna con un síndrome parcial de Horner, miosisitosis, pero en realidad ocurre en menos de 50% de los pacientes. Sin embargo, la presencia de esta parálisis oculosimpática puede llevar a establecer un diagnóstico erróneo de cefalea en brotes. En el 12% de los casos de disección de la arteria carótida interna se ha notificado una relación con parálisis de pares craneales. Si no se administra tratamiento, la disección puede progresar hasta causar isquemia cerebral o, en ocasiones excepcionales, infarto retiniano con síntomas visuales. En general, la disección de la arteria vertebral se presenta con dolor en la parte posterior del cuello, 46%, y cefalea, 69%, los cuales pueden ser bilaterales o unilaterales. La cefalea casi siempre es occipital, pero en raras ocasiones se presenta con dolor en un lado entero de la cabeza o en la región frontal. Otros signos y síntomas pueden incluir parestesia facial unilateral, mareo, vértigo, náusea/vómito, diplopía y otras alteraciones visuales, ataxia, debilidad de extremidades, entumecimiento, disartria e hipoacusia. La radiculopatía cervical, casi siempre un déficit motor periférico al nivel de C5, es una presentación rara, 1%, y también puede involucrar múltiples niveles y hallazgos sensoriales. El tiempo medio entre el inicio del dolor en el cuello y la aparición de otros síntomas neurológicos es de 14 días, pero si la cefalea es el primer síntoma, se presentan otros síntomas neurológicos con una media de 15 horas. Si no se trata, la disección de la arteria vertebral puede producir infartos en las regiones irrigadas por la circulación posterior. La resonancia/resonancia angiográfica y la tomografía/angiografía tomográfica han reemplazado a la angiografía con sustracción digital como la modalidad diagnóstica de elección durante una urgencia en casos de sospecha de disección de la arteria cervical. Síndromes hemorrágicos. Hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral puede ser clínicamente indistinguible del infarto cerebral, pero estos dos trastornos son entidades clínicas que necesitan un tratamiento diferente, con mayores niveles de morbilidad y mortalidad en la hemorragia. Por tanto, siempre se deben hacer estudios de imagen para diferenciar entre ambas.
La cefalea, la náusea y el vómito a menudo preceden al déficit neurológico, y la condición del paciente se puede deteriorar en forma rápida. Capítulo 160, hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral. Hemorragia cerebelar. La hemorragia cerebelar puede ser clínicamente indistinguible del infarto cerebelar. Se aplica la misma presentación clínica y consideraciones de manejo detalladas antes en este capítulo, véase infarto cerebelar. Hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se caracteriza por cefalea intensa occipital. La anamnesis del paciente incluye en muchos casos, inicio súbito y reciente de cefalea intensa. La anamnesis revela actividad relacionada con maniobra de Valsalva como defecar, actividad sexual, cargar objetos pesados o toser, que sucedieron antes del inicio de la apoplejía. Para más información véase el capítulo 160, hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral. Diagnóstico. Diagnósticos diferenciales. Muchos trastornos pueden simular a la apoplejía, cuadro 161, 5. Por fortuna, la mayor parte se puede distinguir con una anamnesis y una exploración física cuidadosas, pruebas con analizadores de mano, observación y los estudios de imagen apropiados. Sin embargo, a veces es difícil distinguir entre los trastornos con síntomas focales transitorios y la isquemia cerebral transitoria. Valoración diagnóstica inicial. Ya que el tiempo es cerebro, las guías actuales para apoplejía de la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus han formulado una recomendación específica clase 1B que establece un protocolo organizado para la valoración de urgencia del paciente con sospecha de apoplejía y cuya meta es valorar y decidir el tratamiento dentro de los 60 minutos siguientes a la llegada del paciente al servicio de urgencias. Se recomienda la creación de un equipo de apoplejía multidisciplinario, y la cultura de la institución debe promover un diagnóstico y tratamiento rápidos. El personal que clasifica deberá recibir capacitación para sospechar rápidamente de apoplejía y activar los algoritmos diagnóstico-terapéuticos que incluyen órdenes y procedimientos específicos. Se debe aplicar de inmediato dicho algoritmo en la llegada del paciente, comenzando con el área de clasificación si fuera necesario. El médico de urgencias, la enfermera a cargo del servicio de urgencias y los técnicos de tomografía y laboratorio deberán ser notificados de inmediato cuando se sospeche de una apoplejía. Los estudios diagnósticos no deben demorarse porque no se disponga de una cama o porque el médico de urgencias esté ocupado, y el enfermo deberá trasladarse a una cama con monitores lo antes posible. Junto con la anamnesis y la exploración física descrita antes, se deben hacer rápidamente intervenciones y estudios diagnósticos especializados en el servicio de urgencias cuando se sospecha de apoplejía aguda, cuadro 161, 7. Las pruebas no esenciales no deberán retrasar la obtención de imágenes cerebrales dentro de los 25 minutos siguientes a la llegada del paciente. Estudios de imagen. Por su gran disponibilidad y su rentabilidad, la tomografía sin contraste es la técnica de imagen más utilizada para apoplejía. La mayor parte de las apoplejías isquémicas agudas no se ven en una tomografía sin contraste durante las primeras horas del episodio. Por tanto, la utilidad de la primera tomografía es principalmente para excluir hemorragia intracraneal, absceso, tumor y otras patologías que imitan a la apoplejía. Dentro de las siguientes 48 horas, la tomografía permite identificar casi todas las hemorragias parenquimatosas mayor de 1 centímetro de diámetro y hasta el 95% de las hemorragias subaracnoideas, si se obtienen dentro de las 12 horas siguientes al inicio de los síntomas. Esta información es crucial para las decisiones terapéuticas subsecuentes. Si se sigue sospechando de hemorragia subaracnoidea después de una tomografía no diagnóstica, está indicada la punción lumbar. Nuevas modalidades de tomografía de perfusión y angiografía tomografía helicoidal, parecen prometedoras para mejorar la detección de isquemia aguda, pero todavía no se determina su función precisa en el manejo de la apoplejía aguda. La tomografía debe ser interpretada por la persona con mayor experiencia disponible.
Los datos publicados han despertado ciertas preocupaciones acerca de la relativa habilidad de los médicos de varias especialidades, médicos de urgencias, radiólogos generales, neurólogos, internistas, para interpretar de forma exacta la tomografía de pacientes con apoplejías agudas en términos de detección de hemorragias sutiles, infartos que involucran más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media e infarto cerebral temprano, y algunos estudios han sugerido que los neuroradiólogos lo hacen mejor. Los médicos de urgencias que no tienen experiencia en las sutilezas de la neuroradiología deberán solicitar al radiólogo más experto y experimentado disponible que interprete la tomografía en cuanto el estudio se haya completado, sobre todo si se está considerando el tratamiento trombolítico. Se ha trabajado ampliamente para intentar definir la importancia de la resonancia en la apoplejía aguda. Tradicionalmente, la resonancia ha tenido una función limitada en el servicio de urgencias para la valoración de la apoplejía por su falta de disponibilidad, contraindicaciones específicas de los pacientes, falta de cooperación, claustrofobia, implantes metálicos o marcapasos y acceso disminuido, inexperiencia relativa para interpretar las imágenes de resonancia en la apoplejía aguda y su costo. Históricamente, se ha considerado que la resonancia es menos exacta para detectar la hemorragia intracraneal aguda en fase temprana. Además, el ensayo característico del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, que investiga el uso de activador recombinante del plasminógeno hístico para el tratamiento de la apoplejía isquémica, utilizó los hallazgos de la tomografía para dirigir los cuidados iniciales y continúa orientando las guías actuales de la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus para el tratamiento trombolítico en la apoplejía. Se ha comparado la capacidad diagnóstica de la tomografía sin medio de contraste con la resonancia con valoración de la difusión y resonancia con ponderación de la susceptibilidad magnética para la valoración de individuos con cuadros agudos de apoplejía. En 356 pacientes con sospecha de apoplejía, se observó que la resonancia fue superior que la tomografía para detectar la apoplejía isquémica aguda, sensibilidad de 46%, 95% intervalo de confianza 41 a 51%, versus 10%, 95% intervalo de confianza 7 a 14%, respectivamente. En el subgrupo de pacientes examinados menor o igual que 3 horas después del inicio de los síntomas, los resultados fueron similares. Lo más importante es que la sensibilidad de la resonancia para la hemorragia intracraneal fue estadísticamente similar a la de la tomografía. En términos del diagnóstico clínico general, la sensibilidad de la resonancia fue de 83% 95% intervalo de confianza, 78 a 88%, en comparación con la sensibilidad de la tomografía de 26% 95% intervalo de confianza, 20 a 32%. Lo que hace estos datos particularmente relevantes es que este estudio se realizó en un hospital comunitario e involucraba a pacientes del servicio de urgencias. Por tanto, estos resultados pueden ser más generalizables al médico de urgencias promedio que los estudios previos. En la actualidad existen ensayos clínicos que investigan los criterios de resonancia para trombólisis en la apoplejía isquémica aguda. La importancia de la tomografía y la resonancia en la valoración de la apoplejía aguda está en constante cambio, pero en la mayoría de los casos, una tomografía sin contraste del cerebro es el tipo de imagen más accesible y muy probablemente será suficiente para tomar una decisión inmediata con respecto al cuidado del paciente. Sin embargo, si también se dispone en forma oportuna de la resonancia con ponderación de la susceptibilidad magnética, se prefiere la resonancia, en especial si se sospecha de un proceso de fosa posterior y si la hemorragia subaracnoidea no está en consideración. Sin importar el método de imagen elegido, se necesita la interpretación rápida de un experto. Tratamiento de la isquemia cerebral transitoria y la apoplejía isquémica. Tratamiento estándar. Las primeras intervenciones recomendadas en el servicio de urgencias, así como sus justificaciones se enlistan en el cuadro 161.7, incluyendo la estabilización inicial. A pesar de que es una práctica común intentar normalizar los factores fisiológicos del paciente con apoplejía, estas intervenciones a menudo están basadas en el consenso más que en datos abundantes. Deshidratación.
Esta puede contribuir a un desenlace clínico sombrío en pacientes con apoplejía secundaria a incremento de la viscosidad sanguínea, hipotensión, episodios recurrentes y tromboembolia venosa. Por lo tanto, la opinión unánime es que el estado del volumen sea normalizado con la administración de cristaloides intravenoso. Sin embargo, no se ha demostrado que la expansión de volumen y la hemodilución mejoren el resultado clínico en forma significativa, excepto quizá en pacientes con policitemia grave. Hipoxia. La administración sistemática de oxígeno no mejora los resultados clínicos en apoplejías leves a moderadas. En vista de esto, las guías aceptadas de manera generalizada de la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus recomiendan la administración de oxígeno a pacientes en condición estable solo si es necesario para mantener la saturación de oxígeno mayor o igual que 92%. La administración sistemática de oxígeno hiperbárico no ha demostrado ser eficaz en la apoplejía aguda. Hiperpirexia. Debido a que la fiebre ha sido asociada al incremento de la morbilidad y mortalidad en la apoplejía, la intuición parece dictar que normalizar la temperatura en un paciente febril debe ser beneficioso, pero hasta ahora no se han publicado datos convincentes. Sin embargo, tal vez sea razonable tratar a los pacientes febriles con antipiréticos y buscar con rapidez la causa de la hipertermia. Hipertensión. Debido al daño neurológico potencial de la hipertensión arterial, parece tener sentido mantener una presión arterial normal en pacientes con apoplejía aguda. De hecho, muchos estudios han demostrado una correlación entre la hipertensión y un desenlace clínico sombrío. Sin embargo, estos malos resultados también han sido asociados a intentos activos de disminuir la presión arterial, quizá secundario a la reducción resultante de la perfusión en la del cerebro dañado. Es difícil determinar la presión sanguínea ideal para obtener desenlaces óptimos, porque se carece de datos definitivos de estudios clínicos con asignación al azar y grupos testigo. Sin embargo, las guías actuales de la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus aceptadas en forma unánime dividen en dos las recomendaciones para el tratamiento hipertensivo con base en el potencial daño por reperfusión. En pacientes que no son elegibles para trombólisis o medidas de reperfusión, las guías recomiendan una hipertensión permisiva, sin intentos activos de disminuir la presión a menos que la presión sistólica esté mayor de 220 milímetros de mercurio o la diastólica sea mayor de 120 milímetros de mercurio. Cuando se intenta disminuir la presión sanguínea en forma activa en este escenario, se deben utilizar solo fármacos parenterales cuya dosis pueda ajustarse para reducir al mínimo las probabilidades de una corrección excesiva. Los objetivos de reducción publicados varían del 10 al 25% dentro del primer día, pero todos los expertos advierten precaución extrema, dosificación cuidadosa y vigilancia rigurosa. Por el contrario, el control de la presión arterial es esencial antes, durante y después del tratamiento trombolítico. Una presión sistólica mayor de 185 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio es una contraindicación para el uso de activador recombinante del plasminógeno hístico, porque una presión alta se asocia a la transformación de una apoplejía isquémica en hemorrágica. Por tanto, si un paciente es elegible para activador recombinante del plasminógeno hístico, se debe hacer un esfuerzo activo para disminuir la presión arterial a estos parámetros. En los cuadros 161.8 y 161.9 se ofrece una manera de atender la hipertensión arterial. Si la presión arterial objetivo para la administración de activador recombinante del plasminógeno hístico no se puede alcanzar con estas medidas, entonces el paciente ya no es elegible para tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico. Hiperglucemia. A menudo se observa hiperglucemia multifactorial en la apoplejía. Se ha recomendado el control glucémico sobre la base de datos que asocian resultados menos favorables a hiperglucemia. Sin embargo, se ha cuestionado el beneficio de un control glucémico en pacientes después de apoplejía. Trombólisis. Antecedentes. El estudio de los Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares fue un ensayo doble ciego con asignación al azar en el que se comparó el activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso con placebo.
El fármaco fue administrado dentro de las 3 horas siguientes al inicio de los síntomas, y cerca de la mitad de los pacientes recibió tratamiento dentro de los 90 minutos siguientes. Para medir los resultados se utilizaron 4 escalas neurológicas de desenlace clínico diferentes, incluyendo la de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud, y datos estadísticos generales. A pesar de no haber diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo testigo a las 24 horas, el cociente de posibilidades, OR, para un desenlace favorable en pacientes tratados con activador recombinante del plasminógeno hístico fue de 1,795%, intervalo de confianza, 1,2 a 2,61%. P igual 0,008, un 11 a 13% de disminución del riesgo absoluto, número de pacientes con necesidad de tratamiento igual 8 a 9. Puesto de otra manera, 31 a 50% de los pacientes que recibió activador recombinante del plasminógeno hístico, dependiendo de la escala usada, tuvo un resultado favorable a los 3 meses en comparación con el 20 a 38% de los pacientes que recibió placebo. Se observó beneficio independientemente del subtipo de apoplejía isquémica, y dicho beneficio se mantuvo un año después del tratamiento. La hemorragia intracerebral sintomática atribuible al activador recombinante del plasminógeno hístico ocurrió en 6,4%, 45% de mortalidad, de los pacientes en el grupo de activador recombinante del plasminógeno hístico, mientras que en el grupo placebo, la hemorragia intracerebral sintomática ocurrió en 0,6%, 50% de mortalidad. A pesar del incremento en la tasa de hemorragia intracerebral, la tasa de mortalidad a 3 meses no cambió en forma significativa entre el grupo tratado y el grupo testigo, 17 versus 21%, respectivamente, y el porcentaje de pacientes que quedaron con discapacidad grave fue menor en los que recibieron activador recombinante del plasminógeno hístico. El estudio del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares representó el primer ensayo con asignación al azar y grupo testigo que mostró beneficio del activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso en apoplejía aguda. Estudios previos en los que se utilizaron diferentes trombolíticos, diferentes dosis de activador recombinante del plasminógeno hístico o diferentes márgenes terapéuticos no mostraron beneficios o fueron perjudiciales. Con base sobre todo en los datos del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, en 1996 la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso en apoplejías isquémicas agudas dentro de las 3 horas siguientes al inicio de esta. Hay preocupaciones con respecto al uso del tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico en la apoplejía aguda. Dichas preocupaciones tienen que ver con la falta de estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo que confirmen el beneficio, un efecto del tratamiento temprano, por ejemplo, los pacientes que se presentan entre 91 y 180 minutos después del inicio de los síntomas se benefician menos del activador recombinante del plasminógeno hístico. La falta de certeza acerca de si los resultados de centros especializados en apoplejía podrían replicarse en la comunidad y la diferencia en el grado de gravedad de la apoplejía entre los dos grupos de tratamiento del estudio. El estudio del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, a pesar de estar muy bien diseñado, involucró tan solo a 624 pacientes, de los cuales 312 recibieron activador recombinante del plasminógeno hístico. Como resultado del azar, existió un desequilibrio en la gravedad basal de la apoplejía entre los dos grupos, que al parecer favoreció al grupo de activador recombinante del plasminógeno hístico. Por tanto, los investigadores del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares encargaron un nuevo análisis independiente de los datos en 2004 que puso de manifiesto este desequilibrio. En este segundo análisis se observó que, a pesar del desequilibrio, se mantuvieron los beneficios descritos originalmente para el activador recombinante del plasminógeno hístico. Estos autores concluyeron que estos hallazgos apoyan el uso del activador recombinante del plasminógeno hístico para tratar a pacientes con apoplejía isquémica aguda dentro de las 3 horas siguientes al inicio del cuadro.
Sin embargo, aprueban la necesidad de recopilar más datos para determinar si subgrupos particulares se beneficiarían o perjudicarían por el activador recombinante del plasminógeno hístico. El estudio cooperativo europeo sobre el ictus agudo 3 demostró la eficacia del tratamiento de activador recombinante del plasminógeno hístico con una expansión del margen terapéutico a 4,5 horas. El cociente de posibilidades favoreció a los pacientes tratados con activador recombinante del plasminógeno hístico, cociente de posibilidades igual 1,34. 95% intervalo de confianza, 1,02 a 1,76%, y el análisis post-hoc, que se ajustó conforme a las variables de confusión, dio resultados estadísticos similares, cociente de posibilidades igual 1,42. 95% intervalo de confianza, 1,02 a 1,98%. A pesar de que la incidencia de hemorragia intracerebral fue más alta en el grupo activador recombinante del plasminógeno hístico que en el placebo, 27 versus 17%, y que la incidencia de hemorragia sintomática también fue más alta para el grupo de activador recombinante del plasminógeno hístico, 2,4 versus 0,2%. 7,9% versus 3,5% cuando se utilizó la definición del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares para hemorragia asintomática. La mortalidad fue similar en ambos grupos, 7,7% en el grupo activador recombinante del plasminógeno hístico y 8,4% en el grupo testigo. Con base en estos datos, la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus emitió el Boletín Científico 2009 que recomendaba que el activador recombinante del plasminógeno hístico debe ser administrado a pacientes elegibles que se presentan entre las 3 y las 4,5 horas de una apoplejía, si satisface los criterios del ECAS, cuadro 161-10. Sin embargo, al momento de escribir este texto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos todavía no autorizaba este uso. No obstante, a pesar de los datos favorables acerca de la seguridad del activador recombinante del plasminógeno hístico, incluyendo los de los centros europeos, aún persisten recelos en los médicos de urgencias de Estados Unidos, sobre todo con respecto a la posibilidad de hemorragia intracerebral, que pueden resultar en un menor número de pacientes elegibles para recibir activador recombinante del plasminógeno hístico de los que realmente lo son. Sin embargo, en vista del número cada vez mayor de datos que sugieren resultados positivos con el activador recombinante del plasminógeno hístico en un escenario comunitario, del incremento en la proporción de demandas por no administrar activador recombinante del plasminógeno hístico y del fuerte respaldo que se sigue dando al tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico en las guías clínicas nacionales, el uso del activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso en urgencias para el manejo de apoplejía aguda probablemente siga incrementándose. El uso de trombólisis intraarterial permanece a nivel de investigación, pero cada vez hay más literatura médica que muestra resultados alentadores. Las ventajas de la trombólisis intraarterial incluyen una ampliación del margen terapéutico, mayor de 6 horas, capacidad específica para valorar el territorio vascular ocluido, uso de dosis totales más bajas de trombolíticos, y la posibilidad de rotura mecánica del coágulo. Los datos publicados también han mostrado beneficio en el uso de la trombólisis intraarterial con prourosinasa en pacientes con apoplejía aguda cuyo inicio de síntomas fue menos de 6 horas antes del tratamiento, y la realización de la trombólisis intraarterial dentro de las siguientes 6 horas produjo un mejoramiento funcional del desenlace clínico comparado con el tratamiento médico, sin diferencia significativa en la mortalidad a 90 días o la incidencia de hemorragia intracerebral. En la actualidad, se está llevando a cabo un estudio clínico con asignación al azar en el que se compara el activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso solo con una combinación de activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso y trombólisis intraarterial, estudio sobre el tratamiento intervencionista del ictus segundo. Se está incrementando el uso de trombólisis intraarterial junto con activador recombinante del plasminógeno hístico y urosinasa en los centros para apoplejía, a pesar de que todavía no se establece el momento, las indicaciones y las exclusiones óptimos.
Indicaciones, exclusiones, dosis y complicaciones del activador recombinante del plasminógeno hístico. La decisión de administrar el activador recombinante del plasminógeno hístico debe tomarse de forma rápida y exacta. Debe haber una identificación cuidadosa del tiempo de inicio de los síntomas, el cual se define como el último momento en el que el paciente estaba en su estado basal. En los casos en que no queda claro este momento, es de particular ayuda a hacer un recorrido cronológico con el paciente y su familia por los eventos inmediatamente previos a la apoplejía. No se recomienda el uso de trombolíticos en caso de apoplejía, cuando el momento de inicio no puede ser verificado de forma confiable. Aquellos casos de apoplejía que se reconocen al despertar deberán cronometrarse a partir del momento en el que el paciente estuvo por última vez sin los síntomas. El paciente debe ser valorado en forma cuidadosa para establecer las indicaciones y exclusiones del tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico, cuadro 161.10 y 161.11, y los hallazgos deben documentarse de manera meticulosa, de preferencia en formatos de valoración preimpresos. No se debe retrasar la administración de trombolíticos por estudios de laboratorio pendientes, a menos que exista una razón para sospechar una coagulopatía patológica o iatrógena. La decisión de administrar el activador recombinante del plasminógeno hístico se basa en el análisis de múltiples factores, incluyendo la calificación de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud. En general, se utiliza una calificación de entre 4 y 22 como uno de los criterios para la administración de activador recombinante del plasminógeno hístico. Sin embargo, las prácticas locales varían, y la decisión debe ser individualizada. Debido a que la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud no es adecuado para detectar apoplejías de circulación posterior, las calificaciones de la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud más bajas podrían aplicarse a pacientes con tales cuadros clínicos. La dosis total de activador recombinante del plasminógeno hístico es 0,9 mg por kilo, con una dosis máxima de 90 mg. 10% de la dosis se administra como bolo, y el restante en una infusión de 60 minutos. Se deben hacer revisiones de la presión arterial y neurológicas cada 15 minutos durante 2 horas después de iniciada la infusión. El cuadro 161.9 describe el manejo de urgencia para la hipertensión durante y después de la administración de trombolíticos. No se deben administrar anticoagulantes o antiplaquetarios en las primeras 24 horas que siguen al tratamiento. Esta recomendación está basada principalmente en el protocolo inicial del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Los pacientes deben ingresar a una unidad especializada en apoplejías, si la hay, o en una unidad de cuidados intensivos que esté familiarizada con el uso de fármacos trombolíticos y vigilancia neurológica. Si se sospecha de hemorragia después de la administración de activador recombinante del plasminógeno hístico, se debe realizar una tomografía de urgencia y una biometría hemática con recuento plaquetario, estudios de coagulación, nivel de fibrinógeno, así como determinación del grupo sanguíneo y pruebas de compatibilidad para concentrado de eritrocitos, crioprecipitados o plasma fresco congelado y plaquetas. Se deben hacer las interconsultas a neurología, neurocirugía y hematología que sean necesarias. El médico de urgencias también debe estar preparado para tratar un posible efecto secundario de angioedema por activador recombinante del plasminógeno hístico. Tratamiento antiplaquetario. Después de la isquemia cerebral transitoria, la administración de ácido acetil salicílico para prevenir episodios vasculares históricamente ha sido bien aceptada. Sin embargo, un metaanálisis que analizó el uso de ácido acetil salicílico más dipiridamol en comparación con ácido acetil salicílico solo para la prevención de episodios vasculares después de apoplejía o isquemia cerebral transitoria concluyó que la combinación de tratamiento antiplaquetario era superior al tratamiento con ácido acetil salicílico solo para prevenir episodios recurrentes. La selección de un régimen antiplaquetario particular es una decisión multifactorial basada en trastornos de comorbilidad, uso previo del fármaco y costo. En la actualidad se recomienda dipiridamol más ácido acetil salicílico, razonable como primera opción, clopidogrel y ácido acetil salicílico solo.
Si se combinan los resultados del ensayo internacional sobre el ictus y el ensayo chino sobre el ictus agudo, estos estudios demostraron una reducción significativa de las tasas de mortalidad y morbilidad, a 4 semanas y 6 meses, cuando se administra ácido acetil salicílico a pacientes con apoplejía isquémica aguda dentro de las siguientes 48 horas. Al parecer el beneficio se debe sobre todo a la disminución de las recurrencias. El número necesario para tratar es 100, pero el ácido acetil salicílico es rentable y no añade riesgo al resultado clínico de la apoplejía isquémica. Por tanto, las guías más recientes de Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus informan que se recomienda la administración oral de ácido acetil salicílico, dosis inicial de 325 miligramos, dentro de las siguientes 24 a 48 horas posteriores al inicio de la apoplejía. Recomendación clase 1A. No se considera que la administración de ácido acetil salicílico interfiera en la consideración de administrar después el tratamiento trombolítico, pero algunos expertos recomiendan diferir el tratamiento con ácido acetil salicílico oral hasta que se puedan realizar estudios de deglución para prevenir la posible aspiración. A diferencia de la isquemia cerebral transitoria, en la actualidad no hay datos suficientes que permitan recomendar el uso de dipiridamol, diclopidina o clopidogrel, ya sea solo o en combinación con ácido acetil salicílico, en la apoplejía aguda temprana. Por supuesto, el tratamiento antiplaquetario está contraindicado en el evento hemorrágico agudo. Anticoagulación. La anticoagulación oral con dosis ajustada con warfarina es el tratamiento de elección para la prevención de apoplejía en pacientes con fibrilación auricular no valvular e isquemia cerebral transitoria. El riesgo de apoplejías recurrentes en presencia de fibrilación auricular sin anticoagulación es muy bajo, probablemente menos de 5% en las siguientes 48 horas. Por otra parte, el riesgo de que una apoplejía aguda se transforme en hemorrágica es también mayor dentro de las primeras 48 horas. En consecuencia, en el escenario de fibrilación auricular aguda el tratamiento anticoagulante no debe iniciarse en el servicio de urgencias, pero debe iniciarse en el entorno hospitalario con warfarina. Múltiples estudios han demostrado que, a pesar de que la heparina no fraccionada puede ayudar a prevenir apoplejías recurrentes, sus beneficios potenciales son superados por el incremento del riesgo de hemorragia intracraneal. Múltiples estudios de heparina de bajo peso molecular y heparinoides han observado resultados igualmente desalentadores. Un metaanálisis de Cochrane de 8 estudios con asignación al azar, 22.125 pacientes, no observó un beneficio neto de los anticoagulantes en la apoplejía aguda. Además, un metaanálisis reciente de 7 estudios centrados de manera específica en el uso de anticoagulantes en la apoplejía cardiotrombótica aguda no observó un beneficio general. Por tanto, con base en la evidencia, no se puede recomendar el uso de heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o heparinoides para el tratamiento de urgencia de un subtipo específico de apoplejía o isquemia cerebral transitoria, incluso en la presencia de fibrilación auricular, apoplejía o isquemia cerebral transitoria con infarto agudo de miocardio concurrente. La ocurrencia simultánea de infarto agudo de miocardio y apoplejía modifica el tratamiento agudo en el servicio de urgencias. Existe poca información publicada sobre la aparición simultánea de estos dos trastornos, y el tratamiento debe ser extrapolado. Es probable que el incremento de troponina T en la apoplejía aguda guarde relación con infarto agudo de miocardio si ya se descartaron la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca sintomática. Si bien no se recomienda la anticoagulación con heparina para el tratamiento de apoplejía aguda, la heparina no reduce la extensión o el reinfarto después de un infarto agudo de miocardio, riesgo relativo igual 0, 40. Número necesario para tratar igual 33. Sin embargo, el riesgo de mortalidad, revascularización, hemorragia mayor o menor y angina recurrente parece ser similar con y sin heparina. El médico de urgencias debe valorar los riesgos cuando el cardiólogo le pida que inicie el tratamiento con heparina y cuando el neurólogo le advierta que la heparina puede inducir la transformación hemorrágica. Se debe considerar el estado basal cardíaco y neurológico del paciente. El balance a menudo se inclina hacia la preservación del estado cardíaco. Otras modalidades de tratamiento.
Se están estudiando la hipotermia inducida, la hipertensión inducida, endarterectomía de urgencia y la hemicraniectomía de urgencia para infartos masivos como modalidades de tratamiento, pero hasta el cierre de esta edición, los beneficios no han sido demostrados. Se necesita una interconsulta neuroquirúrgica temprana para el tratamiento de todos los pacientes con infarto cerebelar. El edema cerebelar puede llevar a deterioro rápido con hernia, y es indispensable la interconsulta para determinar la necesidad de una descompresión de la fosa posterior de urgencia en estos pacientes. Tratamiento de la hemorragia intracerebral espontánea. Los individuos con hemorragia intracerebral espontánea deben ser estabilizados de inmediato en un área del servicio de urgencias con monitores, y se debe poner particular atención a la vía respiratoria. Se debe avisar a los neurólogos y neurocirujanos lo antes posible. Mientras tanto, se debe vigilar la aparición de signos clínicos o radiológicos de aumento de la presión intracraneal. Si se sospecha incremento de la presión intracraneal, se comienza con medidas no invasivas, tal como elevar la cabecera de la cama a 30 grados, si el paciente no está hipovolémico, mantener la cabeza del paciente en la línea media y administrar analgésicos y sedantes, conforme se indiquen. En casos graves, puede ser necesario el tratamiento osmótico con manitol, intubación con hiperventilación leve. El nivel objetivo de dióxido de carbono es 30 a 35 milímetros de mercurio, puesto que niveles inferiores pueden reducir la perfusión cerebral, o coma barbitúrico. Informes anecdóticos sugieren que la presión intracraneal puede reducirse con la infusión de solución salina hipertónica. Estos tratamientos deben instituirse en consulta con el servicio especializado que cuida al paciente. Véase el capítulo 160, hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral, para mayor información del tratamiento de la hemorragia intracerebral espontánea. Tratamiento de hemorragia subaracnoidea. El tratamiento de hemorragia subaracnoidea consiste en estabilizar al paciente, controlar la presión arterial, reducir al mínimo el vasoespasmo y tratar la causa específica. Véase el capítulo 160, hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral, para un análisis detallado del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Tratamiento de la disección de la arteria cervical. El tratamiento tradicional de la disección de la arteria cervical ha consistido en heparina intravenoso seguida de warfarina, para mantener el índice internacional normalizado en 2,0 a 3,0, en ausencia de contraindicaciones. Este tratamiento ha persistido a pesar de la ausencia de estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo que comparen la anticoagulación con otras modalidades de tratamiento potencialmente más eficaces. En fecha reciente, ha habido muchas solicitudes para realizar esta clase de estudios clínicos en los que se compare la anticoagulación con el tratamiento antiplaquetario. Se han descrito las características necesarias para tales estudios, pero hasta la fecha ninguno ha sido publicado en la literatura médica. Por tanto, hasta que no se disponga de nuevos datos, los anticoagulantes permanecen como el tratamiento de elección empírico para la disección de la arteria cervical. Destino y vigilancia del paciente. Isquemia cerebral transitoria. Las isquemias cerebrales transitorias deben considerarse como signos ominosos de enfermedad vascular cerebral que indican un alto riesgo de apoplejía en el futuro cercano. En general se utilizan 3 escalas para analizar el riesgo de isquemia cerebral transitoria, con la intención de que el sistema de calificación del ABCD2, Johnston y otros, sustituya las 2 escalas previas, California y APC cuadro 161, 12. En un principio Johnston y otros notificaron un riesgo subsecuente de apoplejía a 2 días de 1%, calificación ABCD2, 0 a 3. 4,1%, 4 a 5, y 8,1%, 6 a 7. El riesgo a 7 días para apoplejía fue 1,2%, calificación ABCD2, 0 a 3, 5,9%, 4 a 5, y 11,7%, 6 a 7. Con base en estos datos, se esperaba que la escala ABCD2 sirviera para estratificar a los pacientes de bajo riesgo para la realización de estudios diagnósticos ambulatorios de isquemia cerebral transitoria. Sin embargo, estudios más recientes observaron tasas más altas de apoplejía en las diferentes categorías.
Por ejemplo, ONG y otros encontraron para una calificación ABCD2 de 0 a 3, un 6,8% de riesgo a 2 días de apoplejía y un 22,2% de riesgo a 2 días con una calificación ABCD2 de 4 a 7. Además, en un estudio multicéntrico de validación en Carolina del Norte, Asimov y otros informaron un 13,6% de riesgo a 7 días, LR0, 54, para apoplejía isquémica con una calificación ABCD2 de 0 a 3 y un 25,1% de riesgo a 7 días con una calificación ABCD2 de 4 a 7. Estas diferencias en el funcionamiento de la calificación de ABCD2 con respecto a los datos originales pueden ser el resultado de cuestiones metodológicas en los dos estudios de validación. Por ejemplo, ambos estudios incluían muchos menos pacientes y solo estudiaron a pacientes hospitalizados. El estudio de Carolina del Norte también usó una versión más temprana de la porción de las manifestaciones clínicas de la calificación ABCD2, un muestreo no consecutivo, y faltaron datos en 37% de los casos. A pesar de estas limitaciones, ajustar la definición de bajo riesgo y analizar los datos en términos de gravedad de la apoplejía puede ser prometedor. Al definir bajo riesgo como una calificación ABCD2 de 0 a 2, ONG y otros observaron un riesgo de apoplejía a 2 días de solo 2,6%, mientras que Asimov y otros informaron un 0,72% de riesgo a 7 días, LR0, 16, de apoplejía isquémica incapacitante, es decir, una calificación de acuerdo con la escala de Rankin modificada mayor de 2 a 90 días, para una calificación ABCD2 de 0 a 3. En resumen, a pesar de que la calificación ABCD2 ha mostrado una correlación positiva con el riesgo de apoplejía, aún debe determinarse el umbral de admisión definitivo basado en la evidencia. Por tanto, algunos expertos recomiendan que la mayoría de los pacientes con isquemia cerebral transitoria sean hospitalizados para vigilarlos y educarlos, valorar los factores de riesgo, aplicar medidas preventivas y realizar endarterectomía en los pacientes apropiados. Apoplejía aguda. Se debe hospitalizar a todos los pacientes con apoplejía aguda a una unidad familiarizada con el cuidado de pacientes con este trastorno, de preferencia en centros especializados. Se ha relacionado el uso de unidades especializadas en apoplejía con disminución de las complicaciones y del tiempo de estancia hospitalaria, mejora en la realización de las actividades cotidianas, disminución de la tasa de canalizaciones a unidades de cuidados de largo plazo e incremento de la probabilidad de estar en condiciones de vivir en casa en el largo plazo, todo independiente del uso de trombolíticos. Si un paciente con apoplejía aguda se presenta en una unidad que carece de estos recursos, se debe pensar en transferirlo a un centro de mayor nivel después de que la condición del enfermo se haya estabilizado. Disección de la arteria cervical. Todos los pacientes con disección de la arteria cervical deben ser ingresados a un servicio de hospitalización apropiado para la vigilancia aguda. Guías de práctica clínica y declaración de posturas de diversas sociedades. Las guías más recientes y prominentes de la práctica clínica occidental para la atención temprana de adultos con apoplejía isquémica y hemorrágica son las publicadas por la Asociación Americana del Corazón / Asociación Americana del Ictus, la Iniciativa Europea sobre el Ictus, y la Red Canadiense de Accidentes Cerebrovasculares. Las declaraciones de las principales sociedades de medicina de urgencias de Norteamérica acerca de esta enfermedad tienen que ver sobre todo con el uso de tratamiento trombolítico en la apoplejía aguda, cuadro 161, 13. Poblaciones especiales. Pacientes con drepanocitosis. La drepanocitosis es la causa más frecuente de apoplejía isquémica en niños. La apoplejía ocurre a los 45 años en 25% de los pacientes homocigotos para hemoglobina S y en 10% de los individuos con hemoglobina C, HbSC. Se ha demostrado que la detección del aumento de la velocidad sanguínea en la vasculatura cerebral con ecografía Doppler transcraneal indica un incremento del riesgo de apoplejía en niños con drepanocitosis. El prevención del ictus ensayo en anemia falciforme mostró que la transfusión profiláctica en enfermos con resultados anormales en la ecografía Doppler transcraneal produjo una reducción de 90% en la primera apoplejía. En
En la actualidad, el ensayo profilaxis con aspirina en la anemia falciforme está investigando si una dosis baja diaria de ácido acetil salicílico es capaz de reducir la predisposición a sufrir apoplejía en pacientes con homocigotos para hemoglobina S o talasemia drepanocítica 0, HbS 0. En general, los síntomas de apoplejía son similares a los de pacientes sin drepanocitosis y a menudo surgen en forma repentina en niños previamente sanos, pero también puede haber un infarto silencioso detectable en la resonancia. Los pacientes con drepanocitosis también tienen un incremento en la frecuencia de aneurismas cerebrales y anomalías arteriales. El manejo inicial es similar al de enfermos sin drepanocitosis, pero se debe tener cuidado de tratar la drepanocitosis subyacente con la administración de oxígeno, hidratación y, si fuera necesario, analgesia. A pesar de que hay pocos datos, las guías de práctica clínica aceptadas recomiendan la exsanguinotransfusión en casos de drepanocitosis con apoplejía isquémica aguda para reducir los niveles de hemoglobina S a menos de 30%. Se recomienda el mismo tratamiento en apoplejía hemorrágica para reducir el vasoespasmo y el infarto isquémico secundario. La drepanocitosis no se considera una contraindicación para el tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico en adultos elegibles. No se ha establecido la eficacia del tratamiento con ácido acetil salicílico o warfarina en la fase aguda en esta población. En cualquier caso, se puede hacer una interconsulta de urgencia con un hematólogo y un neurólogo, y está indicado el ingreso a una unidad de cuidados intensivos con monitores. Ancianos. El riesgo de apoplejía se incrementa con la edad y los ancianos tienen un mayor riesgo de hemorragia intracraneal con el tratamiento trombolítico. A pesar de este aumento del riesgo, el tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico en ancianos con apoplejía produce un beneficio global y debe ser considerado en pacientes elegibles. Adultos jóvenes. Se debe tener particular cuidado cuando se valora a adultos jóvenes, 15 a 50 años, con apoplejía aguda. En este grupo, la disección de la arteria cervical compone 20% de todas las apoplejías isquémicas y a menudo puede ser precedida solo por un traumatismo menor. El adulto joven con un episodio cardioembólico puede tener prolapso de la válvula mitral, enfermedad reumática del corazón o embolia paradójica como causa de origen. La apoplejía migrañosa, apoplejía asociada con crisis migrañosas típicas entre aquellos con migrañas recurrentes establecidas, también es una posibilidad en este grupo. Algunos miembros de esta población están en riesgo de apoplejía isquémica por abuso de sustancias, y a menudo está implicada heroína, cocaína, anfetaminas y otros fármacos simpaticomiméticos. Embarazadas. Las mujeres tienen un mayor riesgo de apoplejía isquémica y hemorrágica durante el embarazo y el periodo posparto, hasta 6 semanas después del parto. Los posibles factores que contribuyen a este incremento del riesgo son la presencia de preeclampsia o eclampsia, hipertensión, diabetes, drepanocitosis, abuso de drogas o alcohol y disminución del volumen sanguíneo, así como alteraciones hormonales después del parto. La tasa de mortalidad para apoplejía relacionada con el embarazo se estima en 10 a 13%. La presentación es similar a la de las pacientes no embarazadas. En general, se considera que la resonancia es el estudio de imagen de elección, pero los beneficios de la tomografía superan sin duda los riesgos para el feto en este escenario. A pesar de que históricamente el ácido acetil salicílico ha sido contraindicado en el embarazo, en especial durante el primer trimestre, se han administrado dosis bajas en el segundo trimestre para el manejo de preeclampsia sin complicaciones. Sobre esta base, algunos expertos han sugerido que el tratamiento con ácido acetil salicílico es seguro en embarazadas con apoplejía isquémica, pero esto no se ha demostrado en forma definitiva. De manera similar, a pesar de que el activador recombinante del plasminógeno hístico no cruza la placenta, el embarazo se ha considerado una contraindicación relativa para la administración del mismo. Sin embargo, se han publicado informes de caso del uso de activador recombinante del plasminógeno hístico intravenoso e intraarterial en embarazadas. Si bien a estas pacientes y a sus hijos les fue bien, se desconoce la seguridad del tratamiento con activador recombinante del plasminógeno hístico en el embarazo. Lo ideal es que el tratamiento de apoplejía en embarazadas en el servicio de urgencias comprenda la interconsulta con obstetras y neurólogos.